poco de la historia de la época colonial, específicamente de Guatemala, en donde vamos a ver tres temas. El primero es la estratificación social, luego está la encomienda y después está el repartimiento. Entonces, como primer punto vamos a tocar la estratificación social. Antes de empezar a explicar esta pirámide, les voy a dar a entender un poco qué es la estratificación social. La estratificación social como tal se comprende que es una división de estructuras diferentes dependiendo el rango que tienen o la estabilidad económica. Actualmente pues se le conoce como clases sociales, pero también tiene por nombre estratificación social. Entonces en la época colonial era una estratificación social diferente a la que actualmente es. Entonces le voy a dejar la palabra a mi compañera para que nos explique un poco sobre esta pirámide de estratificación social. La pirámide social españoles eran personas que fueron nacidos en España y ocupaban los cargos políticos más altos. También administraban las principales actividades económicas como la agricultura, la minería, etc. Entonces, como primer punto están los españoles, ¿verdad? Ajá, y los criollos. Y después seguían los criollos. Los españoles pues, son nacidos en España. Ellos tenían el rango más alto, ¿verdad? Y Los criollos eran hijos de los españoles, pero nacidos en la Nueva España, pero que a pesar de su parentesco con los españoles tenían prohibidos los altos puestos políticos. Exacto. Como primer, en la pirámide podríamos decirle, primero estaban los españoles, los que tenían el alto mando, ¿verdad? Y de ahí seguido de los criollos. Los criollos son hijos de españoles, pero como bien decía la compañera, nacidos en la España Nueva, o como actualmente se conoce, en América. Los mestizos eran hijos de un padre o una madre español y un padre o madre indígena. Tenía altas restricciones para ocupar cargos administrativos y tenían limitado el acceso a ciertos niveles educativos y niveles de posesiones de propiedades. Muy bien. Y después tenemos a los indígenas. No les era concedido ningún derecho de posesión ni de acceso a ningún cargo político y administración, pero se les considera como cuidados y se les protegía contra algunas injusticias de otras clases sociales. Y por último, los africanos. Eran personas traídas de África para ser esclavos, no tenían ninguna clase de derecho o libertad y eran discriminados por la sociedad. Comprendida esta pirámide, podemos decir que los españoles, desde la llegada de ellos a América, tuvieron el alto mando. A pesar de que, bueno, lo que yo pienso es de que los indígenas ya tenían una estructura antes, ¿verdad? Entonces es un poco triste ver cómo esa estructura al final se desplazó, porque vinieron españoles, quedamos muy abajo y todo lo que ya teníamos pues se quedó hasta abajo por los españoles. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues si estaremos en esta época, pues tal vez tendríamos más respeto y más respeto a la naturaleza, por decirlo así. Bueno, sí, esto de la estratificación social de aquella época era muy triste. Al menos, no sé si podríamos usar esta palabra, pero me da un poco más de tristeza cómo eran tratados los esclavos africanos, porque ni siquiera se les decía africanos, pues de una vez ya estaba el nombre incluido, esclavos y africanos, que bueno, ellos nos trataban peor que a nosotros, ¿verdad? Y comprendido este tema, podemos pasar al siguiente, que es la encomienda. ¿Nos puedes hablar un poco de la encomienda? La encomienda fue un sistema impuesto por los españoles en las Américas desde el siglo XVI. Básicamente la corona entregada a un grupo de indígenas a un encomendero
un español que a cambio debía protegerlos y enseñarles la fe cristiana. El problema en muchas veces se convertía en explotación. Los indígenas tenían que trabajar sin descanso y pagar tributo. Ahora vamos a tocar el tema de la encomienda. Lo que yo entiendo por esto es de que dejaban a un grupo de indígenas a un español y pues más que todo tenía ese derecho o tal vez tenía que mandarlos más que todo y cuidar de ellos, pero ya en la práctica muchas veces no se dio eso de que los cuidaban, sino que más bien, así como lo explicaba la mañana, sufrían de explotación y abuso los indígenas por parte de los pobladores. Y yo te tengo una pregunta. ¿Tú te imaginas vivir en una época así? O sea, siendo nosotras indígenas, imagínate que estamos en esa época. ¿Tú qué harías? ¿O tú crees que podrías haber sido esa parte rebelde que no se dejaron de los españoles? ¿O serías de esa parte que les hacía caso? ¿O serías de esa parte que se suicidaron por estos abusos que sufrían por parte de los españoles? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues yo pensaba que si estamos en pues la verdad no volvió a estar libre. La verdad uno desea tanto la libertad Estoy poniendo muy nervioso. Y se nos van las ideas. Atrápela. Pues la verdad, si uno está en esa época, la verdad uno no se sentiría tranquilo, no tiene libertad y temer por cualquier cosa que se pueden equivocar, porque como que los tienen vigilados y no tienen su derecho de estar así tranquilos, que ellos deciden algo. Pero la verdad creo que ese uno no tiene derecho. Ahí sí personalmente, alguno de tus familiares, no sé, tu abuelo, probablemente tu papá o tu mamá, sufrieron de esto todavía o no te han contado alguna anécdota de esto? Pues la verdad a mí no me han contado nada de eso. A mí tampoco. Probablemente hay historias, hay ¿verdad? historias, A veces es... Pero la verdad yo tomo una idea de la guerrilla de la guerrilla. Eso sí me contaron una vez. Dice que no están tranquilos, no pueden salir así uno libre, porque de repente se encuentran con los guerrilleros, así, la verdad. Sí, es algo similar que podemos comparar. Es igual. Es lo que yo digo. Es un poco fuerte esto de la encomienda, porque te imaginas de que es, por ejemplo, con nuestros papás, ¿verdad? Digamos, Dios nos manda con nuestros papás para que nos cuiden y que al final estos vengan y nos traten mal. Entonces, podríamos tomarlo como una comparación, pero me imagino nuestros antepasados en aquella época. Sí. Fue bien fuerte. Fue bien fuerte, la verdad, sí. Vivieron con miedo, vivieron así tranquilamente. Sí. Y a pesar de todo eso, todavía existen ciertos abusos y discriminación por parte de las personas. Sí, eso sí. Es muy fuerte eso. Si saben la historia van a entender. Como que muchos lo van a... Muy bien. Entonces, con esto de la encomienda es algo muy fuerte. Entonces, con la encomienda, al final, por estos mismos abusos que enfrentaban los indígenas, algunos se suicidaban, otros se enfermaban y morían porque era mucho la explotación y el abuso que tenían. Entonces se crearon las nuevas leyes, ¿verdad? En donde surgió el repartimiento. Entonces ahora vamos a explicar un poco del repartimiento, que más que todo, a diferencia de la encomienda, fue algo que mandaron la corona española para que los indígenas ya no fallecieran, porque a pesar de todo necesitaban de nuestra mano de obra, ¿verdad? Entonces esto, si no mal recuerdo,
lo que necesitaban ahí era de que nos daban trabajos por turnos, ¿verdad? Turnábamos. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Los indígenas de aquella época. ¿Nos puedes explicar un poquito? Ya, entonces, seguimos con el repartimiento. Ajá. Entonces, Lo que pasó en que el repartimiento intentaba ser más controlado también terminó generando mucha resistencia. Las comunidades indígenas siguen siendo obligados a trabajar solo que porque periodos con el tiempo hubo varias reformas con las leyes negras de 1542. entonces con el repartimiento era de que agarraban a grupos de indígenas y se los llevaban a hacer trabajo forzado, ya sea en haciendas, en minería, en sembrar, en cualquier trabajo, en construcciones. Era un trabajo meramente forzado, pero era por tiempo. O sea, en la encomienda era mucho trabajo forzado y era ahí sí que a todos agarraban de trabajo forzado. Y por eso es de que empezaron a escasear indígenas, digamos, empezó a escasear la mano de obra. ¿Y qué necesita una persona para oprimir a otra persona? Necesita, obviamente, a otra persona. Y si no tiene alguien a quien oprimir, es como que, ¿para qué, verdad? Entonces, muchas veces se necesitan esclavos o gente para mandar y para sentirnos que tenemos ese poder, ¿verdad? Y con el repartimiento, fue mucho de explotar por temporadas, si lo podemos llamar así, ¿verdad? No con todo eso podemos decir que hubieron figuras también que se podría decir que apoyaron a los indígenas, o más bien creo que solo cuestionaban el sistema que estaba impuesto en este entonces. ¡Oh my God! ¡Wow! Entonces el bueno, hay dos que nosotros investigamos. El primero es Bartolomé de las Casas. ¿Qué hizo Bartolomé de las Casas? Uno de los más conocidos fue Fray de Domino y escritor. Al inicio estuvo en comuna, pero luego fue fuertemente los abusos. Denunció el maltrato hacia los indígenas, defendió sus derechos. Sí, actualmente pues hay muchas personas que defienden a los indígenas por su cultura o por estas cosas, ¿verdad? Y en aquel entonces fue Bartolomé de las Casas, y otro del que poco se habla también es Antonio Montesinos. Antonio Montesinos dio un sermón en 1511 en donde cuestionaba y decía que por qué nosotros éramos tan explotados, ¿verdad? ¿Con qué derecho y con qué justicia se hacía eso? Sí. Pues realmente, según la investigación realizada, creo que muchas veces se habla de esos que nos apoyan, pero lo hacen desde otra forma, ¿verdad? Estos más que todo lo hacían por la religión cristiana y de que predicaban cosas en las que no se hacían. En esto de la encomienda muchos se evangelizaban, pero es como que predicaban pero no practicaban lo que predicaban. ¿Verdad? Estoy en lo correcto. Ellos tocaban. Entonces, podemos concluir. Aquí entendemos de que cómo fue, qué pasó con los indígenas que fueron esclavizados, por el repartimiento, pero también siguieron así obligados a trabajar así. Entonces, en la época colonial se sufrieron bastantes abusos por parte de los españoles hacia el pueblo indígena, de los cuales pues tuvieron sus consecuencias. Actualmente podríamos decir que tiene consecuencias. Sí, con Consecuencias. Uno probablemente podría ser la discriminación correcta de la estratificación social, que mayormente son pueblos indígenas los que son pobres. Está raro. Y normalmente es porque los españoles tenían un alto mando tanto económico como con autoridad, y son muy pocos los indígenas que tienen ese poder. Entonces, Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. solamente
suscriban, espero que les guste. Denle like y suscríbanse. Entonces, gracias.